cortes de luz, no sabemos qué más pasará, pero sí sabemos que la palabra de Dios es eficaz y es buena, ¿verdad? Yo estos días que he estado de vacaciones y me ha pasado algo, y es que estaba haciendo una sola comida al día, porque mi suegra es como una terrorista de la cocina, y, y me he dado cuenta que aún así he engordado, porque lo ideal es comer varias veces al día. Y me acordaba de eso porque algunos vienen a la iglesia y solo comen el domingo, ¿no? Y entonces el domingo se meten la comida de toda la semana, pretenden meter la comida de toda la semana y no funciona. No funciona porque luego uno hasta le duele la panza, ¿no? Le duele el estómago y está ahí como la digestión pesada, porque no es la manera. Tenemos que leer y venir a la palabra todos los días, cada uno de nosotros. Bueno, antes de entrar en el tema de hoy, sí quería hacer alguna referencia a lo que algunos consideran hoy un día especial por ser 31 de diciembre. Muchos creen que es como una especie de día mágico, que hay que tirar fuegos artificiales y que la suerte va a cambiar y que van a venir cosas nuevas porque ya se va un año y empieza otro y entonces todo va a ser diferente. Y la verdad es que nada va a ser diferente si tú no haces algo diferente, porque la suerte no cambia, la suerte está en manos de Dios y Dios ha dicho cómo nosotros podemos movernos en medio de la bendición y que la bendición nos alcance a nosotros. Dios ha establecido que si tú eres obediente a su palabra, la bendición te va a alcanzar, no la tienes que buscar. De hecho, no tenemos que buscar ninguna bendición, sino simplemente obedecer a Dios. Algunos en el día de hoy, en esta noche, cometen el grave error de incluso hacer algunos rituales que se pueden encuadrar en lo que la Biblia llama ocultismo. Ocultismo como puede ser comer las 12 uvas de la suerte, como puede ser, no sé, yo he estado mirando, hay una cantidad de supersticiones que tiene la gente para este 31 de diciembre y año viejo y año nuevo, y quemar cosas y la ropa interior de tal color y la maleta detrás de la puerta y poner un anillo en la copa de champán y una cantidad de memeces, pero que para nosotros no deben de ser memeces, sino que Dios dice muy claramente en su palabra que nosotros no podemos estar todavía en esas cosas. Somos criaturas nuevas, tenemos un nuevo propósito, un nuevo enfoque en la vida y tenemos que aprender a depender absolutamente de Dios. Hay gente que lanza azúcar, hay gente que vacía un cubo de agua a las 12 en punto de la noche porque así se van las malas energías. Una cantidad de cosas que Dios aborrece. Grábate esa palabra, Dios aborrece cuando nosotros participamos de ese tipo de supersticiones y de creencias vanas que lo único que hacen es que nosotros le estamos diciendo a Dios, no confío suficientemente en ti, entonces yo tengo que hacer otras cosas. Y por si acaso Dios está dormido el 31 de diciembre o por si acaso Dios no se acuerda de mi bendición. Para otros es una noche para excesos, para emborracharse, drogarse, pasar toda la noche despierto y no tiene por qué ser así. Para nosotros esta noche debería de ser una noche más, una noche como cualquier otra. La diferencia ¿cuál es? Que hay gente que está de vacaciones, que probablemente mañana ninguno de nosotros trabaja o muy pocos y pues bueno, tenemos un día festivo y lo aprovechamos para reunirnos en familia, para compartir, pero nada más, querida familia. La forma de contar el tiempo de Dios es diferente a cómo lo cuenta el mundo, a cómo lo cuenta el sistema. Y para nosotros debería ser un día cualquiera como decir, bueno, me levanto y digo, Señor, dame el pan de cada día. Señor, nuevas son tus misericordias, como dice en Lamentaciones capítulo 3, nuevas son tus misericordias cada mañana y por ellas no he sido consumido. ¿Y por qué digo lo del tiempo? Porque hay algo que a mí me preocupa y es que cuando nosotros nos
involucramos tanto en estas celebraciones, se nos olvida que Dios tiene otra manera de contar el tiempo. Se nos olvida que Dios ya nos ha dicho en su palabra cómo cuenta Él el tiempo, cuáles son las fechas importantes cada año que para Dios no comienza esta noche a las 12, sino que para Dios cada año, así se lo declaró al pueblo de Israel, a quien entregó toda la ley, y no es que se la entregó a Israel para que Israel la asumiera como propia, sino ellos eran depositarios, notarios, garantes de que esa palabra iba a ser conservada, y así ha sido y ha llegado hasta nuestros días. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que el primero de los meses del año era el mes de Abib. El mes de Abib, allá cuando vamos a ir al redil en Semana Santa, en la fiesta de Pascua, que esa es una de las fechas señaladas por Dios, bueno, pues 14 días antes comienza ese mes. Este año creo que cae a mediados de marzo, si no me acuerdo mal. Por ahí uno de esos días, para Dios, ese es el primer día del año. Imagínate. Y lo digo porque no podemos perder de vista esos datos tan importantes que Dios nos da. Que si hoy nos juntamos a cenar y disfrutamos con la familia, genial, muy bien. Hagámoslo mientras tengamos oportunidad, pongamos el nombre de Jesús en alto, porque tristemente el más olvidado de estas fiestas sigue siendo Jesucristo, y los más recordados son nuestros seres queridos, los más recordados son los regalos, los más recordados son Papá Noel, los más recordados son los Reyes Magos, el Corte Inglés, las rebajas, pero Jesucristo, honestamente, es el menos recordado de todos. De manera que, por favor, os pido que no perdamos de vista los tiempos que Dios ha señalado en su palabra, solamente eso. Yo no digo ni que sea pecado reunirse esta noche, ni que no sea pecado. ¿Cómo va a ser pecado? Pues claro que no. Pecado puede ser otras cosas dentro de lo que hagamos esta noche. Pero lo que más me importa a mí es que no nos olvidemos de los tiempos que Dios ha señalado. Esos son los que siempre tenemos que tener en mente y presentes. Amén. Porque nosotros, tal y como dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, y yo quiero invitarte a que tú recuerdes cómo vivías tú estas fechas de Navidad, el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, el 6 de enero, cómo las has vivido tú hasta hoy, hasta hoy, que deberías entender que nosotros nos tenemos que despojar de esa pasada manera de vivir, de esa pasada manera de pensar y de enfocarnos en la vida, y tenemos que renovarnos. Dice que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Yo tengo que pensar, ver diferente todas estas celebraciones, que si el mundo entero, desde el norte hasta el sur, desde el este al oeste, si el mundo entero está pendiente de estas fiestas, ¿tú honestamente crees que estas fiestas las puso Dios para que todo el mundo se acordara de Él? ¿Lo crees, de verdad? ¿Todavía crees que esta fiesta, si fuera de Dios, sería amada por el mundo? Todo lo contrario. Y fíjate en el resto de las fiestas que sí señaló Dios en el calendario, cómo son muy poquitos en todo el mundo los que las observan y las tienen en cuenta o incluso las celebran. Muy poquitos, porque lo que es de Dios siempre va a estar en contra del sistema mundial, y lo que es del mundo siempre está en contra de lo que ha dicho Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: mira, no os extrañéis de que el mundo os aborrezca. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? Pues simplemente porque no sois de este mundo. Por eso el mundo os va a aborrecer. Qué lógica tan sencilla, ¿verdad? Pero es que a mí me encanta la lógica, y la lógica de Dios
también funciona, pero no es como la nuestra. Nosotros no nos movemos por mayorías, no nos movemos por conveniencia, no nos movemos por opiniones de otros, nos movemos por fe tratando de agradar a Dios. Ahora, yo quiero hacer un pequeño análisis y aquí vamos a empezar a entrar un poquito en lo que es el tema de hoy, que se llama Viendo lo que no veía. Viendo lo que no veía, para los que toman notas. Y yo me ponía a pensar cómo está la sociedad en España hoy en día. Y ayer mismo leía en el periódico que se llama El Periódico, de aquí de Cataluña, que la primera causa de muerte entre los jóvenes en España no es el cáncer, no es accidentes de tráfico, no es ictus, es el suicidio, como lo estás oyendo. La primera causa de muerte entre los jóvenes españoles o que viven en España es el suicidio. Más que cualquier enfermedad, más que cualquier tipo de accidente, no son adicciones a las drogas, no son otro tipo de cuestiones, es el suicidio, el no querer vivir y quitarse la vida. El incremento de intentos de suicidio ha sido igualmente brutal respecto a años anteriores, y todo esto empezó a agudizarse muchísimo a partir de la pandemia hasta acá, de manera que cada año han ido creciendo los niveles. Claro, ahora el medicamento más recetado por los médicos españoles, ¿sabes cuál es? No es el paracetamol, no es el ibuprofeno, es un medicamento que es un ansiolítico para los que se les va la vida y no, ¿y cómo hago? Es ansiolítico, ansiedad, según la psiquiatra Marian Rojas. Entonces, claro, tú estás oyendo ahora en la televisión y en los medios de comunicación, y los partidos políticos están hablando de salud mental. Tenemos que invertir, hay partidas del presupuesto del gobierno para invertir en salud mental, pero lo que están queriendo es como cambiarle el color a las cosas. No, invirtamos en salud mental. Lo que eso está revelando es que lo que hay es un grave problema de enfermedad mental. Entonces ahora están normalizando el hecho de ir al psicólogo, el hecho de ir al psiquiatra, el hecho de todo el mundo, los famosos, los deportistas, y todo el mundo está empezando a decir, no hay nada malo en ir al psicólogo y al psiquiatra. Claro, no hay nada malo, evidentemente. De hecho, si tienes un problema de ansiedad, un problema psíquico, pues lo mejor sería que vayas a un psicólogo o a un psiquiatra. El problema es, ¿por qué hay tantos casos? ¿Por qué se ha incrementado todo esto? Esta es un poco la radiografía de lo que estamos viendo en la sociedad española. Los nacimientos están bajo mínimos. Hace 20 años había un promedio de 397.000 nuevos nacimientos de bebés en España. En 2022, he dicho 397.000, en 2022 ha habido 329.000, o sea, 70.000 menos. Y todos los años va descendiendo. Los matrimonios, bueno, hace 20 años había 152.000 matrimonios en España en un solo año. En el 2022 hubo 34.700 matrimonios. La gente ya no cree en el amor incondicional, la gente no quiere compromisos familiares, la gente no quiere, entre comillas, atarse con otra persona porque prefieren una especie de abanderada libertad falsa. Bueno, los abortos, ¿qué decir de los abortos? Estoy haciendo una radiografía de la sociedad española que seguro no difiere mucho de otras sociedades de Europa o de otras latitudes del mundo. El aborto sigue batiendo récords. Claro, ahora ya no le llaman aborto, ahora le llaman interrupción voluntaria del embarazo. Y hay una trampa increíble, como ha hecho muchas veces la organización que define todas estas cosas, y que no quiero nombrar porque luego nos cortan en YouTube, ¿sabíais eso? En cuanto uno dice algo en contra de los que
dan la cátedra en cuestiones de medicina, nos cortan en YouTube y nos cancelan las predicaciones, las borran literalmente. Pues mira, hay una media de 100.000 abortos al año en España durante los últimos 10 años. Eso no incluye, esa cifra de 100.000 abortos no incluye la píldora del día después. Porque claro, según la organización que define qué es un embarazo, pues esa definición de embarazo cambió hace años para que la píldora del día después no suponga una interrupción del embarazo, sino solamente una interrupción de la fecundación. Entonces, tal organización dice, no, ahora embarazo no es cuando ya el espermatozoide ha fecundado el óvulo, sino que embarazo es a partir del día 14 aproximadamente, en que se produce eso y ya hay un embrión que ha conseguido anidar y ya se está... Bueno, entonces como cambiaron la definición, ellos consideran que la píldora del día después no es abortiva. O sea, no está interrumpiendo un embarazo. Pero si nosotros consideramos esa cifra, son 700.000 pastillas del día después, que para mí, sí son abortivas, porque para mí están interrumpiendo un embarazo. Y digo para mí, que no soy médico, pero está de acuerdo con médicos, por ejemplo, de la Universidad de Navarra. Dicen que ellos se niegan a aceptar esa definición de embarazo, que sea a partir del día 14 de la fecundación, después de la fecundación. Hay farmacéuticos que se han negado a vender la píldora del día después porque ellos son objetores de conciencia y creen que es una píldora que ellos no deben vender en su farmacia. Y les ha costado multas, pero cuando han recurrido a los tribunales les han dado la razón. Por algo será. Entonces, si añadimos, imagínate, 100.000 abortos, pero 700.000 píldoras del día después vendidas en nuestras farmacias. ¿Qué cantidad de asesinatos, de inocentes, indefensos? Los que deberíamos estar alegres. Yo veo ahora, por ejemplo, a Kike y a Nati, que llevaban buscando su bebé 5 años y no conseguían y por fin lo consiguieron y uno ve la alegría, uno ve el disfrute, cómo protegen a ese niño, cómo lo aman, lo bendicen, lo cuidan, y otros es todo lo contrario, no quieren y cortan la vida, ¿no? ¿Qué decir de la ideología de género en nuestros colegios? Familia, los que tenéis hijos en infantil o en primaria, por supuesto en la ESO también, pero se supone que en la ESO ya los debemos de tener un poquito más madurados a nuestros hijos para que sepan discriminar y sepan filtrar lo bueno y lo no bueno y lo malo. Y los que tenéis niños en edad escolar, por favor, revisar los libros de vuestros hijos. Les están diciendo a vuestros hijos, escrito en los libros de texto, que prueben a masturbarse con 4, 5, 6 añitos. Les están diciendo eso. Los profesores, alguien que para tu hijo o para tu hija es importante porque es como una autoridad que está puesta allí al frente de un aula y lo consideran alguien respetable, alguien que les va a enseñar, y resulta que lo que les enseña es una incitación precoz a la sexualidad, pero ni siquiera a una sexualidad sana, conforme al diseño de Dios, sino a una sexualidad totalmente pervertida, egoísta y destructiva. Eso lo están enseñando en nuestros colegios. Hay muchos papás preocupados por saber a qué colegio pueden llevar a sus hijos, si merece la pena gastar un poco más y llevarlo a un colegio de tipo religioso, donde todas estas cosas se ven bastante menguadas y mermadas. Y por supuesto que yo lo aconsejo. Bueno, ¿qué decir de la adicción a la pornografía? La industria de la pornografía mueve tanto como las industrias criminales del narcotráfico, trata de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente hay atada a la pornografía? Pero ya no es gente, ya es niños
preadolescentes que han tenido su primer encuentro con la pornografía porque tienen móviles con acceso a internet y los papás no ponen ningún tipo de control ni de límite. Los papás confían en que sus hijos están viendo dibujitos y cancioncitas, pero quiero que sepas que todos los motores de las redes sociales, el software que hay detrás de las redes sociales va a proponer a tus hijos ver pornografía. Ni siquiera hace falta que se la manden los compañeros de clase por el grupo de WhatsApp. Ni siquiera hace falta eso. Los motores, porque cuando tú das de alta, cuando tú permites que tu hijo tenga TikTok, cuando tú permites que tu hijo tenga Instagram, Twitter, ellos no pueden darse de alta un perfil porque son menores de edad. Ellos tienen que poner que tienen más de 18 años. Como tienen más de 18 años, esas redes sociales no van a distinguir si son niños pequeños. Y entonces les van a proponer la pornografía como algo para consumir. Esporádicamente les van a salir anuncios, iniciativas, cebos, para que entren y piquen y queden de por vida enganchados y dañados con una sexualidad totalmente destruida. ¿Cuántos hombres y cada vez más mujeres están siendo captados por esa religión del siglo XXI que es la pornografía? Y hay muchos cristianos que andan también atrapados en estas redes con la pornografía y sufren en silencio, no se atreven a contarlo, no se atreven a pedir ayuda porque la religiosidad viene asociada con la pornografía en los cristianos. ¿Lo sabías? Siempre que hay religiosidad va a haber inmundicia sexual. Entonces es tremendo que lo que antes era patrimonio prácticamente exclusivo de los hombres, el ver pornografía, también ahora las mujeres están metidas en eso y vemos clarísimamente la mano del diablo tratando de destruir la identidad sexual de las personas, tratando de destruir matrimonios, la identidad física incluso. Y muchas veces cuando vemos frialdad en la iglesia, sabemos que hay asuntos de este tipo detrás de todo. ¿Qué decir del liderazgo en los países, en las comunidades autónomas, en los gobiernos? ¿Qué decir del liderazgo si estamos viendo un liderazgo tan hipócrita, un liderazgo tan falso, tan hueco, tan mentiroso? Cualquier político hoy en día es capaz de decir lo mismo y lo contrario en una misma semana, a veces en un mismo discurso. Es capaz de pactar con el diablo con tal de seguir aferrado al poder, de seguir siendo importante o quizá de seguir robando el dinero público. Esto lo estamos viendo en todos los países, unos con más descaro, otros con más con guante blanco, pero estamos viendo en la misma falta de liderazgo en todas partes. Falta liderazgo en los gobiernos, pero falta liderazgo muchas veces también en las iglesias y falta liderazgo en los hogares. Faltan hombres que ejerzan el rol de cabeza en los hogares y en los matrimonios. Y todo eso es un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Hay incertidumbre económica, si vamos un poco más allá de las fronteras, hay guerras, hay amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la sociedad, pero ¿qué tal en cuanto a la iglesia? No sé si alguno se ha parado a pensar que todas estas cosas que estoy diciendo, tú pones las noticias y hay un montón de noticias que son terribles, pero que ya no nos hacen ni pestañear, porque nos hemos acostumbrado a las malas noticias y estamos viendo noticias de violaciones, de abusos. Ayer veía un matrimonio que querían matar a su hijo de 5 años porque creían que estaba poseído por el demonio. Son unas locuras, unas cosas tan terribles, y a veces vemos las noticias y es como, mira, otro asesinato, que cayó una bomba por ahí. La semana pasada en Nigeria murieron 150, 160 cristianos. Poblaciones cristianas que están cerca de una frontera dentro de Nigeria con una zona musulmana. Y esos pastores musulmanes, pastores no de iglesias, son pastores de rebaños de animales,
Se coordinaron para entrar a los poblados de los cristianos y asesinar a machete limpio a ciento y muchas personas. Y terribles las imágenes, no sé si habéis tenido oportunidad de verlas, pero bebés entre los brazos de su papá o su mamá, muerto, y el bebé ahí como petrificado de miedo, no lo habían matado, pero estaba inmóvil. Vemos eso y ya no se nos conmueve nada, no se nos remueve nada por dentro, porque estamos tan acostumbrados a ver malas noticias que nos hemos endurecido. Estamos tan acostumbrados a ver la enfermedad, la pobreza, la miseria, la destrucción, que ya nada nos asusta. Eso sí, nos entusiasmamos porque vienen las rebajas, porque vamos a comer cordero y porque vamos a recibir regalos. Eso sí nos mueve, eso sí hace que hagamos muchos planes. ¿Qué tal en las iglesias? La radiografía de las iglesias no es mucho mejor. Las iglesias muchas veces se han convertido en supermercados de la religión. La gente va a consumir religión. La gente ha olvidado que la iglesia es casa de oración, es un lugar de sacrificios espirituales, es un hogar para el desamparado, es la panadería del cielo, es el lugar donde se han de producir milagros, es el hospital de los milagros. Pero no, para muchos la iglesia es un lugar donde, bueno, a ver qué me ofrecen hoy. Y si en esta no me gusta lo que me ofrecen, entonces me voy a la de allí al lado. Y si la de allí al lado me cansé porque siempre cantan las mismas canciones, entonces me voy allá. Y si en aquella el pastor no me gusta porque tiene pecas en la cara, entonces me cambio a la otra. Y nos hemos vuelto consumistas en lugar de ser personas comprometidas. Algunos vienen preparados el domingo a la iglesia para dar de lo que tienen. Otros solamente vienen pensando en recibir, solamente vienen pensando en qué tal lo voy a pasar, qué tal me va a caer la predicación, qué tal el mensaje, a ver si tocan la canción que me gusta, pero no vienen pensando en dar. Cada vez hay más cristianos condicionales que ponen condiciones a Dios. Por alguna razón, el Señor Jesús nos enseñó a orar. Y esta ha sido una oración que en los últimos meses ha estado viniendo a mi mente y a mi corazón recurrentemente. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, no es poca. Y a veces creemos, no, salimos a evangelizar y se le habla a 50 personas en una mañana y por ahí uno oye el evangelio y creemos que hay poca, pero el Señor dijo, la mies es mucha. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. En 2 de Timoteo, capítulo 1, no lo vamos a leer, pero en ese solo capítulo, 3 veces Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de ser cristiano, de enseñar la palabra de Dios, que no se avergüence de predicar el evangelio, que no se avergüence cuando se entera que Pablo está en la prisión encadenado y sufriendo torturas y tribulaciones. Dicen, no te avergüences, aunque te cuenten que estoy en un pozo ahí, en una cárcel anónima, aislado, no te avergüences ni de mí ni del evangelio. Porque qué fácil los cristianos nos avergonzamos. Tú sabes que la mayoría de los 12 discípulos de Jesús murieron siendo mártires, siendo torturados, algunos crucificados, decapitados, alanceados, murieron de forma terrible. Porque, bueno, ese era el llamado que Jesús les hizo, que ninguno, que si a su maestro lo perseguían, a ellos los iban a perseguir. Y ellos dijeron, yo voy, no me importa. Pero las condiciones son difíciles, a veces no vais a tener dónde dormir, no me importa, yo voy. Bueno, pero a lo mejor vas a estar sin ver a tu familia muchos meses o años, no me importa, yo voy. A lo mejor te matan como a mí, a lo mejor los fariseos te persiguen como a... No me importa, yo voy, yo quiero ser tu discípulo, porque el discípulo
el discípulo vive y tiene que estar dispuesto a vivir y pasar por las mismas cosas que su maestro. Por eso discípulos hay pocos, por eso hay pocos obreros. Por eso Jesús nos dice: rogad, rogad al Señor de la mies que se levante gente comprometida, no condicional. No que si hace frío me quedo en casa, no que si tengo un poquito de resfriado veo la predicación por internet. Pero si me invitan a cenar, si me invitan al cine, ahí sí voy porque me pongo bufanda. ¿Sí o no? Seamos honestos. Porque yo llevo muchos años en esto, y hay cosas que son muy, muy, muy obvias. Hay cristianos empobrecidos en la palabra de Dios. Y eso me aterra. Y yo como pastor, nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de que eso no pase aquí. Pero a veces me frustro. A veces digo: Señor, pero ¿por qué oyen tan poco? Porque la calidad de la palabra de Dios que tienen muchos cristianos es tan escasa. Tienen tan poca palabra que no saben lo que Dios ha dicho y menos aún cómo aplicarlo. Si miramos cristianos que han desertado de las iglesias, madre mía, de la pandemia para acá, ¿cuántos cristianos han desertado de las iglesias? Y te los encuentras por la calle. Sí, yo era cristiano, yo era líder de jóvenes, yo tocaba en la alabanza. Ah, sí, tocabas. ¿Para quién? Ya no es tu Dios. También vemos pastores que han caído en pecado. También vemos pastores agotados, pastores frustrados, pastores sufriendo divisiones, pastores que no se les está honrando, sino que todo el tiempo están bajo examen y bajo crítica. Vemos falsas doctrinas en muchas iglesias y constantemente tenemos que estar protegiendo la iglesia de falsas doctrinas. Pablo le dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 4, versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dentro de todo esas falsas doctrinas y esas concupiscencias que funcionan como un imán. Tú pones un imán donde hay muchos clips y todos quedan pegaditos al imán. Bueno, así funciona la concupiscencia. Cuando alguien tiene concupiscencia y coge un micrófono, entonces se atraen a ese imán todos los que tienen la misma concupiscencia. De manera que si hay un pastor que es codicioso y avaro y predica la prosperidad, esa iglesia se va a llenar de gente codiciosa y avara que anhela la prosperidad del mundo, que anhela ser ricos, que lo anhelan, pero lo anhelan de verdad, lo persiguen, sufren si no lo consiguen. ¿Sí? Hay iglesias que son de superfe, creyendo que por gritar y decretar y proclamar y liberar la palabra y no sé cuántas cosas más que hacen, creen que por eso Dios es como un sirviente que tiene que hacer todo lo que nosotros digamos. Cuando lo único que Dios se ha comprometido es a cumplir su palabra, no la mía, su palabra. Pero hay más concupiscencias, hay judaizantes de los que creen que si no guardas el Sabbat te vas al infierno y si comes cerdo pues te vas a convertir en un puerquito y qué sé yo. Hay legalistas, hay muchas falsas doctrinas. Hay los que se autoproclaman apóstoles. Y sabes qué, cuando yo meditaba esta semana en mis vacaciones, el Señor me hablaba que una de las marcas del apóstol, que casi nunca la veo cuando miro los que han hecho estudios bíblicos, cuando miro los diccionarios bíblicos y miro las definiciones, casi nadie, o creo que nadie, incluye que el apóstol tenía que estar dispuesto a morir como murió su Señor. Yo no voy a entrar si ahora hay apóstoles o no, o cuáles son las funciones de los apóstoles.
Lo más escueto que te puedo decir y concreto que te puedo decir es que apóstol es enviado. Pero enviado dispuesto a morir como murió Jesús. No quiere decir que todos los enviados mueren torturados o mueren como vulgares ladrones. No, pero tienen que estar dispuestos a eso. Y hoy lo que vemos es todo lo contrario. Los apóstoles son intocables. Los apóstoles no se puede ni mirarles a la cara porque no vaya a ser que los ofendas. Ojo con eso. Hay muchas falsas doctrinas, hay muchas cosas que se están queriendo colar en las iglesias y no podemos sino estar alerta. Nuestro pastor Enrique nos ha hablado varias veces que hay 3 doctrinas básicas de todo cristiano que están siendo atacadas hoy en día. No solo que se cuelen falsas doctrinas, sino que las buenas también están siendo atacadas. Y una de ellas es la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Otra de las doctrinas atacadas es la doctrina de los diezmos. Porque, claro, como el diablo sabe que hace falta dinero para todo, y hoy lo vamos a ver, pues dice, bueno, si le cortamos la financiación a las iglesias, entonces no se podrá predicar el evangelio. Entonces vamos a hablar en contra de los diezmos. Y digamos que en el Nuevo Testamento uno da libremente lo que quiere, pero normalmente el que predica eso no da nada, o da poquísimo, escasísimo. Y la otra doctrina que está siendo atacada es la segunda venida de Jesús. Mucha gente que no cree que el Señor Jesús va a volver y creen que el mundo se va a arreglar con los cristianos, que el mundo va a ir a mejor porque los cristianos vamos a estar dominando la cultura, las universidades, la política, las empresas, los lugares de gobierno, los juzgados. Perdona, el mundo va de mal en peor. El Señor Jesús vino hace 2000 años y hoy el mundo está peor que hace 2000 años. Y mañana estará peor todavía y la siguiente generación no me lo quiero ni imaginar. Esos niños que están siendo levantados en la ideología de género y que en los colegios les dicen que no importa tus órganos genitales, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Si eres un hombre pero decides ser una mujer, pues tienes todo el derecho de hacerlo. Y quizá la ley de los hombres nos da ese derecho, pero no Dios, porque eso es una aberración. Y lo único que logra es que esos niños y esos jóvenes, cuando crezcan, ya no saben lo que son. Yo no me quiero ni imaginar. El otro día, mira que no debemos usar el Belén, el nacimiento en Navidad, porque eso es idolatría, eso es hacer imagen. Pero el otro día en un periódico leí que no sé qué ciudad, aquí en España creo que había sido, habían puesto en el Belén 2 mujeres, ¿no? Te dije, 2 mujeres. Porque claro, un hombre y una mujer, eso es una familia tradicional y ahora ya hay muchos tipos de familias. Entonces, claro, tenía que ser un nacimiento, un Belén, que tuviera como más inclusivo, como dicen ahora, ¿no? Inclusivo. Bueno, imagínate hasta el extremo que llegamos de pervertirlo todo. Bueno, pues esos eran los apóstoles del Señor, los que estaban dispuestos a morir. Fíjate que Pablo, que él dice que es el último de los apóstoles, y él en un momento, en una de sus cartas, en 2 de Timoteo 4:6, le dice a Timoteo, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Algunos piensan que estaba exagerando. Oh, este Pablo, qué negativo era, qué pesimista. No, es que Pablo murió siendo mártir, murió violentamente, no murió dulcemente de ancianito. Él murió en una cárcel y murió torturado. Él decía, y él sabía que ese era su final, ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, pero nunca le puso condiciones a Dios. Ahora, ¿por qué he querido hacer esta radiografía? Porque creo que hay cosas que están pasando alrededor nuestro y que ya no las vemos. Creo que hay cosas que están sucediendo a nuestro entorno,
al lado nuestro y no las estamos viendo. Y quiero llevarte a Lucas capítulo 10. Aquí el Señor Jesús tiene una conversación súper interesante con un intérprete de la ley. Lucas 10, 25 al 37 es lo que conocemos como la parábola del buen samaritano. Pero esta parábola, antes de que Jesús la cuente, dice aquí, si me acompañas, Lucas capítulo 10, versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Qué pena. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Quiero que te fijes que todos los que pasaban por allí veían al hombre herido, veían al hombre tirado ahí junto al camino con heridas, supongo que medio inmóvil porque estaba medio muerto. No es que iban mirando Instagram y no le veían, como nos pasa a nosotros, ¿no? Tú guardas la leche en la nevera y la leche luego aparece dentro del microondas, porque estaba mirando Instagram mientras metía el brick de la leche. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y le pregunta Jesús a este intérprete de la ley, después de haberle contado esta historia, le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el intérprete de la ley le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, esta historia es impresionante, porque aquí uno se puede ver reflejado de muchas maneras. Lo primero que quiero explicarte es que el intérprete de la ley era alguien que conocía muy bien la ley. Pero me llama la atención que este intérprete de la ley, fíjate, intérprete de la ley escrita. O sea, todos los israelitas conocían la ley de Moisés, pero había unas personas designadas para interpretar, hacer interpretaciones de cómo usar la ley. O sea, cómo la llevó a la práctica. Eran una especie de predicadores, instructores. No solamente escribían y hacían copias de la ley, sino que luego, junto con los fariseos, estos escribas interpretaban la ley. Y me llama la atención que dice que vino a Jesús para probarle. Sus intenciones no eran buenas, ¿verdad? No eran buenas. Ahora, Jesús nunca impidió
que la gente se acercara a él. Incluso los que traían malas intenciones, los que pensaban mal, los que querían verle tropezar, fracasar, los que querían que su fama se viniera abajo, los que querían matarle, acusarle con falsas acusaciones, etcétera, etcétera. Él nunca se negó. Ahora, quiero que sepas que en la iglesia también hay gente así. Y dejamos que venga todo el mundo. Y no todo el mundo que viene a la iglesia viene con buenas intenciones. Hay gente que viene como a mirar fallos. Hay gente que viene a tomar nota de cosas para luego criticar, para luego hablar. No pasa nada. Pero sabemos que eso es así. Y que hay fariseos y que hay escribas y que hay intérpretes de la ley que quieren ver la iglesia destruida. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y en aquella época los fariseos atacaban a Jesús. Ahora los fariseos, ¿a quién atacan? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y hay gente que pregunta cosas, igual que aquel hombre le preguntó a Jesús, como que, oye, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eran preguntas para ver si Jesús sabía, conforme a la ley, la respuesta correcta. Y si decía algo incorrecto, ese es un hereje, este está blasfemando a Dios, este está diciendo cosas en contra de Moisés, y caerle con todo el equipo. Ese mismo que se acercó a preguntarle, si Jesús hubiera dado una respuesta equivocada, estaba dispuesto a coger una piedra y ser el primero en atacar a Jesús por ser un blasfemo o por ser un hereje. Hay gente que a mí me pregunta cosas extrañas en la iglesia. Y de esas preguntas que uno detecta que son como para prueba, ¿sí? Alguna vez alguien me preguntó, oye, ¿y el diezmo se lo puedo dar a mi papá que está en quimioterapia? Yo no sé, ¿qué quieren que le diga? Si su papá es pastor, pues sí. Pero este hombre no admiraba a Jesús, solo quería verle fallar. Y Pablo advierte a Timoteo y a Tito, jóvenes inexpertos, pastores jóvenes, les advierte de todos estos peligros que se mueven en la iglesia. Dice en 2 de Timoteo 3, los primeros versículos, dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, oye, y empieza a dar una descripción aquí que, o sea, parece que ha ido a la cárcel a sacar a estos hombres. Hombres perversos, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta es una característica muy importante. Pero me llama la atención el versículo 5. Estos hombres con unas etiquetas malísimas que ninguno de nosotros quisiéramos tener, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos evítalos, no te enredes mucho con ellos. O sea, apariencia de piedad significa es gente que está en las iglesias, gente que aparenta ser cristiano, gente que se mueve entre nosotros, que se sienta en nuestras sillas, que se queda a comer con nosotros. Dice, tienen apariencia de piedad, pero aman los deleites más que a Dios. Siempre están buscando su propia satisfacción, no están buscando satisfacer a Dios. Por eso su vida da un fruto que no es de piedad, es todo lo contrario. Bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Pablo le dice a Timoteo, no te mezcles demasiado con ellos, ¿sí? No te involucres demasiado con ellos, porque la vida cristiana y el discipulado es para el que quiere. Por eso Jesús lanzaba retos y la gente decía, pues yo no sigo, yo sí sigo. Pero Jesús lanzaba retos y lanzaba preguntas cortantes. Oye, quien quiere ser mi discípulo, que sepa esto y esto. Y algunos decían, no, pues yo ya no más. Y cuando se acercaban porque había milagros y comida y se sanaban enfermedades,
Después, al día siguiente, Jesús les decía, si yo sé por qué habéis venido porque habéis comido. Hace muchos años había en Madrid una iglesia que se llenaba cada domingo. ¿Sabes cuál era el reclamo? Que a todo el que llegaba le daban 1 kilo de comida. ¿Cómo lo oyes? 1 kilo de comida. Arroz, garbanzo. Por 1 kilo de comida iban allí a congregarse. Versículo 25, ahí en esta historia que ha contado Jesús. Este hombre pregunta que qué tenía que hacer. Esa es la palabra clave, para heredar, para ganar la vida eterna. Y este era un hombre que no entendía la gracia, y los que no entienden la gracia siempre viven con culpa. Mira, si tú eres una persona que la culpa no te deja tranquilo, quiero que sepas que no has conocido todavía al Dios de toda gracia. Porque el Dios de toda gracia lo primero que hace es quitar la culpa, es quitar la condenación. De esa manera, el pecado que te asedia pierde fuelle, pierde poder. La amenaza del pecado se desinfla. Porque tú sabes que ocurra lo que ocurra, si llegas a tropezar, la gracia de Dios permanece. Por eso, para vencer una adicción, una de las principales herramientas que tú necesitas tomar para tu vida es vivir en la gracia, salir de la religiosidad. Este hombre tenía religiosidad y por eso le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿Tengo que dar de comer a los pobres? ¿Tengo que ir y rezar 3 veces al día? ¿Tengo que porque era judío, si no podría decir que tengo que ir allí donde Lourdes y arrodillarme, como los idólatras de hoy en día? Los fariseos tenían ídolos, eran ellos mismos, su religión, su forma de vivir. Ahora, ¿qué le responde Jesús? Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Jesús le da de su propia medicina, porque como Jesús sabe que es un hombre legalista y religioso, entonces le pregunta, bueno, ¿qué está escrito en la ley? Tú me preguntas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues haz lo que dice la ley. Porque hay 2 formas de justificarse delante de Dios en esta vida. Una, la que seguían estos fariseos. Yo tengo que hacer todo perfecto para que Dios me considere cualificado para entrar al reino de los cielos. Y por eso trataban de ser intachables. Como Pablo dice, yo era fariseo de fariseos, intachable. Es decir, cumplía todos los pequeños mandamientos que no solo Dios, sino que los hombres habían añadido. Que si me tengo que lavar las manos 20 veces, mira, y no había pandemia, y se la lavaba 20 veces. Porque si no, no era un buen fariseo. Entonces, Jesús le da de su medicina y le dice, oye, ¿qué dice la ley? ¿Qué es lo que está escrito? Porque lo que cuenta es lo que está escrito. Por cierto, que la otra manera de justificarse, para terminar la idea, es por medio de Jesucristo. Y esa es perfecta. Y en esa podemos entrar todos, los inútiles, los pobres de espíritu, los débiles, los fracasados, los pecadores, los sucios, los contaminados, los que no damos la talla, los que no servimos para nada. Allí en Cristo Jesús podemos ser justificados todos, porque Él murió por toda esta basura mía. Entonces, Jesús le pregunta 2 cosas. ¿Qué está escrito en la ley? Y le pregunta, ¿cómo lees? Mira, cada vez que tú estés leyendo la Biblia y encuentres preguntas que Dios está haciendo o que Jesús está haciendo, detente. Ahí hay una clave. Ahí Dios te quiere hablar algo, te quiere llevar a pensar, Dios quiere revelarte algo, Dios quiere desnudar tu corazón por medio de las preguntas. A veces nosotros lo hacemos con nuestros hijos y en vez de ir directamente a decirles algo, a veces les decimos, bueno, y ya, por ejemplo, se van a poner a ver la televisión, papá, ¿puedo ver la tele? Y uno pregunta, ¿y ya hiciste los deberes? ¿No? ¿Y ya has recogido la habitación? Y le hacemos preguntas porque queremos que él por un momento procese, que no vaya en modo automático, haciendo
lo que le dé la gana. Entonces a lo mejor cuando le preguntamos por los deberes dice, me falta un ejercicio de matemáticas. Bueno, pues venga, primero, es que no he recogido la ropa sucia. Bueno, y Dios nos hace preguntas a nosotros porque quiere que nos detengamos a pensar bien, a pensar como Él piensa. Cada vez que veas una pregunta en la Biblia, párate allí y mira a Dios haciéndote esa pregunta a ti. Hazte tú esas preguntas como Dios haciéndotelas a ti. Y entonces las preguntas de Jesús nunca fueron para rellenar un guión en la Biblia, nunca fueron vacías, todas las preguntas de Jesús tenían mucha intención. Yo he parafraseado estas preguntas y las he dicho así. ¿Qué filtro usas cuando estudias la palabra de Dios? Como Jesús preguntándole al intérprete de la ley. Bueno, ¿qué está escrito? ¿Qué filtro usas allí en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón cuando lees la palabra de Dios? Cuando lees la Biblia, ¿estás en modo alumno o estás en modo maestro? Mira qué interesante. ¿Estás en modo quiero aprender o estás en modo voy a presumir de lo que sé? ¿La ley es lo importante para ti? Si la ley es importante para ti, intérprete de la ley, si la ley es lo más importante para ti, entonces dime qué dice la ley. Bueno, en el versículo 27, él responde correctamente. Bueno, yo tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Bueno, y Jesús le dice, perfecto, un 10. Tienes un 10 en conocimiento de la ley. Eres perfecto en conocer el mandamiento. Le dice, lo has hecho muy bien. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, ya sabes lo que dice la ley, amar a Dios, amar al prójimo. Lo has hecho perfecto. Me lo has recitado perfectamente. ¿Y cuánta gente en la iglesia encontramos así, que sabemos los versículos, que sabemos el libro, el capítulo, el versículo? Yo soy malísimo para eso. Que sabemos recitar versículos, que para cada ocasión del día sea algo de la Biblia que le puede encajar allí, y se lo meto y lo adorno. Y entonces me tropiezo por la calle y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabemos, conocemos la Biblia de memoria. Hay mucha gente que se ha especializado en eso, pero le pasa lo que le pasaba a este hombre, que cuando Jesús le dice, bueno, si tienes que amar a Dios y amar al prójimo, ya lo sabes, ponte en marcha, hazlo, haz esto y vivirás, le dice en el versículo 28. Pero él, en el 29, él no se queda conforme, porque él era un intérprete de la ley. Y cuidado, porque nosotros no estamos llamados a interpretar la ley, nosotros estamos llamados a obedecer la ley. Pero como él era un intérprete, él había hecho una interpretación cómoda de esos versículos. Entonces para él amar a Dios era decir gloria a Dios todo el tiempo, Adonai Eloheinu melech haolam, y saberse los rezos y saberse cómo dirigir un grupo allí en la sinagoga y amar a Dios. Pero amar al prójimo había hecho una interpretación tan cómoda que amar al prójimo era que Dios te bendiga. ¿Cómo te va? Estoy en el paro, no tengo que comer. Que Dios te bendiga. Dios proveerá. Esa era la interpretación que él había hecho. Esa era toda su interpretación. Una interpretación fácil, acomodada, a conveniencia. Su prójimo era aquel que le podía devolver en un momento dado la ayuda que él le podía prestar. Que mi vecino se le ha pinchado la rueda. Bueno, le voy a ayudar porque luego me lleva al súper en el coche. Como me puede devolver un favor, como me puede él pagar de alguna manera. Entonces su prójimo era su amigo, su primo, su abuela, el que le podía ayudar, su colega.
Más allá de esos, no había prójimo, esos son extraños. Los de allá, me da igual. Que se mueran, me da igual. No, esos no son mi prójimo. De hecho, la palabra prójimo significa próximo. Y claro, cuando estamos viendo la parábola que Jesús le cuenta, Jesús le viene a demostrar que prójimo puede ser cualquier persona que se cruza en tu vida, o que tú te cruzas en su vida, o que tú buscas cruzarte en su vida. Para un misionero, su prójimo está en el Amazonas, está en el África profundo, está en el Asia peligrosa. Para un misionero, esos son su prójimo y no los conoce y no tiene nada culturalmente con ellos en común, pero los convierte en su prójimo porque así lo decide. ¿Y nosotros? ¿Quién es nuestro prójimo para nosotros? ¿Acaso hemos hecho, como este intérprete de la ley, una interpretación cómoda? Una interpretación cómoda de la ley de Dios. Hemos hecho una interpretación cómoda de quién es mi prójimo, de qué es una necesidad en alguien. Pues yo creo que sí, porque si esto está en la palabra de Dios, es porque Dios quería llamar nuestra atención. Dice el versículo 30 que entonces empieza a contar la historia y ahí vemos un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, seguramente venía de adorar. Podemos pensar que era un hombre practicante del judaísmo, de la religión, creyente en Dios. Dice que le atacaron los ladrones, le despojaron y le dejaron medio muerto. Ahora, tú puedes ser varios personajes en esta historia. Honestamente, cada uno de nosotros podemos ubicarnos como el hombre al que le roban, podemos ubicarnos como los ladrones que roban a otros, podemos ubicarnos como el sacerdote, como el levita, como el samaritano o como el mesonero. Cualquiera de nosotros en un momento dado podemos ser uno de estos personajes. Ahora, pongamos que nosotros somos los que hemos sido atacados, porque muchas veces en nuestra vida nosotros somos los que hemos sufrido el robo, el hurto, el desprecio, la ofensa, la herida, el daño psicológico, emocional, físico, y nos han dejado ahí, nos han dejado tirados, nos han despojado de cosas. El despojo es las cosas que hemos sufrido en la vida. Juan 10:10 dice que el ladrón, Satanás, vino para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Para eso vino el diablo. Ahora, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para dar vida. Ahora, en algún momento todos nosotros hemos podido experimentar esos despojos. Hemos sufrido abusos, violencia, un sinfín de circunstancias que nos pueden haber despojado de autoridad, de identidad sexual, de pureza, de propósito, de alegría, de esperanza, de salud, de dinero, de hogares. Y qué curioso, porque dice que lo atacaron, lo despojaron, o sea, le robaron y lo dejaron medio muerto de la paliza que le dieron. ¿Qué necesidad había? No había necesidad, ya le habían robado, bueno, pues déjalo que se vaya. Pero no, se ve que lo atacaron de tal manera que lo dejaron medio muerto. Y eso a mí me habla de personas que funcionalmente en la vida tienen áreas que están muertas, no funcionan, y tienen otras áreas que sí funcionan, están medio muertos. Por eso hay gente que quedó quizá con alguna tara y dice: no, yo nunca me volveré a casar porque todos los hombres son iguales, o todos los hombres son abusadores, o yo nunca voy a salir de la pobreza porque me ha ido tan mal que nunca voy a volver a emprender un negocio. Y en algún área de su vida están medio muertos. En otras áreas funcionan y quizá forman hogares, y son hogares que van bien, pero económicamente son un desastre, o les falta propósito. En algún área han muerto.
y necesitan ser restaurados. Ahora, el primer personaje que pasa por allí en el versículo 31, vemos que es un sacerdote, y es impresionante que un sacerdote, que bien podría haber sido este mismo intérprete de la ley, pasa por allí, lo ve, pero pasa de largo. Ahora, el sacerdote representa el sistema religioso, el que da más importancia al templo que al hombre que vive en el templo. Da más importancia al ritual, al protocolo, que a la empatía y al amor genuino por las personas. Da más importancia a ser visto que hacer lo correcto. Claro, tiene sentido, porque en ese camino no había nadie, solamente estaba el pobre desgraciado allí tirado, y si el sacerdote le ayudaba, no se iba a poder colocar ninguna medallita delante de los hombres, porque nadie le estaba viendo. Es una acción anónima, solo Dios podría tomar nota. Pero como en verdad no aman a Dios tampoco, no le interesaba. Ellos aman orar en las primeras filas de la iglesia. Ellos aman servir cuando son vistos por todos, porque ese es el corazón de un sacerdote religioso, que no ve la necesidad junto a él, la necesidad vital, sino que está pensando en quedar bien delante de todos. Ahora, si ese moribundo hubiera estado en una plaza rodeada de gente o a la puerta de la sinagoga, seguro que este sacerdote hubiera actuado, pero no por amor al prójimo, sino por amor a sí mismo, para que todos lo vieran. Por eso cuando ayunaban hacían sonar campanas. Que nadie me ofrezca una arepa, que estoy ayunando. No me den empanadas, que estoy en ayuno de verduras. Entonces, eran los que querían notoriedad, querían ser vistos. Pero encontramos gente así en la iglesia. Y a veces en el liderazgo de la iglesia podemos caer en estos errores. Pastores y líderes que dan más prioridad a su desempeño, a que todo salga bien, a que todo salga perfecto, aunque haya una persona llorando en una silla y no la veo, porque yo estoy pensando en lo que es mi responsabilidad, y se me olvida que yo tengo que amar al prójimo. Se nos olvida que tenemos personas a nuestro cuidado, que tenemos que pastorear dando la vida. Esa es la característica de un pastor de ovejas, que da su vida por las ovejas. Y no solo Jesús lo dijo figurativamente, es que si tú conoces a algún pastor de ovejas en el campo, un pastor de ovejas hace lo imposible por rescatar una oveja que haya caído en una zanja, por librar a las ovejas del lobo que viene por la noche o del zorro. Hace lo que haga falta, camina lo que tenga que caminar, va y la busca hasta que encuentra la oveja perdida. Eso no es solo un símbolo de Jesús, es un símbolo de todos los que anhelamos obispado. Nos tiene que importar la gente, tenemos que amar la gente. La iglesia no es una empresa con una cuenta de resultados. La iglesia son vidas, son personas. No buscamos un posicionamiento en el mercado, no buscamos un escaparate. La iglesia está porque ella misma es una institución. No somos una entidad, no somos una empresa, no somos un organismo, somos la iglesia del Señor. En el versículo 32 vemos que después del sacerdote, media hora después pasó un levita. Un levita era alguien involucrado en el servicio del templo, pero no al nivel de los sacerdotes, que quizá podían ofrecer el incienso y las cosas más sagradas dentro del lugar santísimo. El levita era como los voluntarios y los servidores de la iglesia, los que dicen: yo quiero servir, yo quiero hacer cosas, yo quiero dar de los talentos que tengo, y muy bien. Pero ese levita también se olvidó de lo genuino, de lo verdaderamente importante, que era esa persona tirada en el suelo. Quizá iba pensando: tengo que llegar a tiempo en el templo porque tengo que pasar el aspirador a las cortinas, porque tengo que quitar el polvo a los querubines allí, porque tengo que limpiar el suelo. Y tan ocupado iba
en sus responsabilidades ministeriales que no vio al hombre herido, medio muerto, que si alguien no lo socorría, podía morir ese mismo día. Por eso la iglesia es el lugar donde nosotros tenemos que trabajar integralmente en las personas. Yo insisto mucho a los servidores de la iglesia, no nos podemos olvidar que estamos amando a la gente a través del servicio. No solo queremos que las cosas salgan bien, no solo queremos que las cosas rueden bien, queremos que la gente se pueda conectar con Dios. Ese es nuestro objetivo en el servicio en la iglesia. Queremos que el que venga a la iglesia pueda tener un clima bueno, para que el clima no le impida distraerse. Ay, qué frío, ¿cuándo me voy? No, que esté tranquilo y está oyendo la palabra de Dios. Que hay un servicio de comedor para que cuando lleguen las 2 de la tarde y el pastor sigue predicando porque no se aburre, no esté pensando, ay, tengo que llegar y hacer la comida. No, y aquí puede comprar un menú barato y se le resuelve el problema. Estamos con los niños en la guardería para que las mamás puedan estar relax un tiempito. Tú sabes que en la guardería que tenemos en la iglesia de lunes a viernes, nosotros oramos por los niños y por los bebés. Oramos todos los días. Y se hace el devocional. Y a veces cuando hay episodios que un niño no para de llorar porque está ahí como enrabietado por algo, y oramos por la ira, lo liberamos. Y mira la cantidad de resultados que Dios nos ha permitido ver. Porque creemos en el amor integral. No solo en comprar las Nike al niño, no solo en comprar el móvil. Por cierto, error si le has comprado un móvil a tu hijo en estas fiestas. Error grave. Y más aún si no le pones ningún control parental. Más aún. Todos los jóvenes de esta iglesia deberían de tener un control parental en su móvil, puesto, supervisado por los padres. Por 50, 60 euros al año. Lo que te gastas un día en ir a la maquinista, y tienes el control parental a tus hijos para ayudarles a protegerles, si es que les tienes que dar móvil. Claro, porque es que hoy en día no, que el niño con 12 años va solo al colegio. ¿Y qué? Y yo iba solo al colegio allí en Vallecas, en Madrid, y tenía que atravesar un poblado de gitanos que me atracaban semana sí, semana no. Me quitaban los cromos, me quitaban los guantes, me quitaban el abrigo, la bicicleta, me daban bofetadas. Y mi padre dijo, pues ven grupo, ¿qué vas a hacer? Claro, la supervivencia. Pero ahora es el móvil para que mi niño me llame si se le sale un moco, porque parece que están inútiles nuestros hijos. Perdón. Versículo 33. Por fin aparece el samaritano. El samaritano se acercó y viéndole fue movido a misericordia. Y esta es una imagen espectacular, porque los samaritanos y los judíos eran rivales en las cosas espirituales, en las cosas de la religión. Ellos no se llevaban bien. Los judíos consideraban que los samaritanos eran una especie de primos, una especie de judíos de segunda categoría mezclados con otras naciones que tenían ídolos, que habían inventado un sistema de sacerdocio copiado pero ilegal, que no se ceñían del todo a la ley de Moisés, que adoraban en otros lugares. ¿Te acuerdas la mujer samaritana que le dijo a Jesús dónde se tiene que adorar? Porque los judíos adoran en Jerusalén y nosotros en Gerizim. ¿Y cuál es el lugar? Bueno, la propia mujer samaritana nos demuestra que judíos y samaritanos no se hablaban. Lo dice la Biblia. La mujer se extrañó de que Jesús le pidiera agua y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí siendo mujer samaritana? Doble barrera cultural, y me pides agua. Pero también vemos que en Lucas capítulo 9 había 10 leprosos en Lucas capítulo 9 no es lo de los 10 leprosos.
está más adelante. No me acuerdo. Donde están los 10 leprosos. El único que volvió a dar gracias a Jesús por la sanidad fue un samaritano. No eran tan malos. La mujer samaritana, Jesús se entretiene a hablar con ella porque quería que se salvara ella y toda su familia y la mayor parte de su pueblo. Pero vemos que no se llevaban bien. Un samaritano evitaba hablar con un judío y un judío evitaba hablar con un samaritano. No eran buenos amigos, no eran del agrado el uno del otro. Si un judío buscara un amigo, no buscaría un samaritano y viceversa. Pero ese hombre samaritano encuentra a ese judío tirado en el camino y se acerca a él. Primer dato, se acerca a él. No sé si lo estamos proyectando, si funciona el proyector o no. Se acerca a él, lo ve y es movido a misericordia. Ese samaritano puede ser tú mismo. ¿Qué tal si tú eres el samaritano y tú ves a alguien con una necesidad? Y quizá es un musulmán de aquí del barrio. O quizá para muchos latinos aquí, el judío representa que es el español. Porque a veces notamos esas barreras culturales, ¿verdad? Que el español me mira así, me habla así, me considera de esta manera y como que hay una barrera cultural. Ahora, este hombre samaritano decide que su prójimo sea este judío malherido. Tú puedes decidir que tu prójimo sea tu vecino español, que habla mal de los sudamericanos. Puedes decidir que sea tu jefe, que no te paga horas extras. Puedes decidir que sea ese marroquí que ha venido a España y que habla otro idioma y tiene otra religión. Puedes decidir que sea quien tú quieras, porque es una cuestión de la voluntad. ¿Quién es el prójimo? El que yo quiera que sea mi prójimo. Entonces, tú puedes ser ese samaritano que se convierte en prójimo de alguien. Ahora, a veces no vemos lo que tenemos que ver, de ahí el título de la predicación, porque está cerca de nosotros la persona con la necesidad, pero estamos tan ocupados, vivimos tan rápido, va todo tan deprisa, tenemos tantas ocupaciones, tantas distracciones, que no vemos, literalmente no vemos la necesidad a nuestro alrededor. Podríamos decir incluso que a veces es por puro egoísmo, porque no queremos ver. Hay casos en que vamos distraídos, hay casos en los que no queremos ver, prefiero no mirar. Ojos que no ven. Esa sí te la sabes, ¿eh? Carlos 1:1, no. Pero a veces no ayudamos porque creemos que no tenemos nada para ayudar. Creemos que no tenemos dinero, que no tenemos habilidades, que no tenemos el conocimiento, no tenemos los recursos, los medios. Entonces decimos, no, esta persona con estos problemas tan graves, ¿y yo cómo hago? Pero, ¿sabes qué? Puede que en el momento en que tú decides ayudar, no tengas lo necesario, pero ahí entra en juego la fe. Porque si nosotros tuviéramos que esperar a tener todo en nuestra mano para empezar a hacer algo que Dios nos ha mandado a hacer, nunca haríamos nada. Prácticamente seguro que nunca haríamos nada. Pero Dios quiere que nosotros demos pasos de fe. Dios quiere que, entre comillas, nosotros obliguemos a Dios, entre comillas, obliguemos a Dios a obrar el milagro, a poner. Mira, cuando este samaritano decide ayudar a este hombre, lo monta, lo lleva al mesón y allí aparece un buen mesonero. El mesonero podría haberle dicho, no, yo no me hago cargo de esta persona. Quédate tú aquí las 2 o 3 o 5 semanas que hagan falta para su recuperación, pero yo tengo mucho que hacer. Él se puso en marcha y encontró la gente adecuada en el camino.
encontró la gente adecuada que se asoció con él, con su amor y con su bondad y con su fe, porque así es la fe. Cuando tú te pones en marcha, Dios va a hacer aparecer los recursos, la gente adecuada, los contactos, los permisos, el dinero, lo que sea que tenga que surgir, pero te tienes que mover por fe. No puedes moverte cuando ya tienes todo en la mano, entonces no necesitas fe. Si ya tienes todo, no necesitas fe, ¿verdad? ¿Qué movió a misericordia al samaritano? Le movió su propio corazón, su voluntad. Él quiso ver lo que había a su alrededor. Él escogió ver lo que había a su alrededor. El padre del hijo pródigo fue movido a misericordia cuando vio de lejos a su hijo. Él podía haber entrado en la casa y haber dicho cerrar todo con llave porque ese sinvergüenza no va a entrar aquí. Pero él fue movido a misericordia. El señor de aquel siervo que tenía una deuda gigantesca que no podía pagar y ya le estaban quitando a su esposa y sus hijos, clamó y aquel señor fue movido en misericordia y le perdonó la deuda. Porque es un acto de la voluntad, no es sentir, ay, es que me da penita esta persona lo que está pasando. Puede que no te dé pena, puede que hasta pienses que es lógico que esté en esa situación, pero si Dios te permite pasar por ese camino, es para que lo veas y es para que hagas tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. 2 veces se lo dice Jesús al intérprete de la ley. Ve y haz tú lo mismo. En el versículo 34 encontramos que le venda las heridas, le pone aceite y vino, y es una triple acción, van juntas las 3 cosas. Vendar las heridas es ir al problema externo. Si la herida estaba sangrando, lo primero que tengo que hacer es cortar la hemorragia. Le voy a ayudar. A veces queremos ayudar a la gente y lo primero que queremos es que reciba a Cristo. Pero a lo mejor está con una hemorragia en su matrimonio. A lo mejor está con una ruina que le van a quitar la casa. ¿Qué sé yo? A lo mejor está pensando en suicidarse. Y nosotros no podemos ir directamente a que reciba a Cristo. Primero le tenemos que vendar las heridas. Primero le tenemos que ayudar en su necesidad más externa, la que Él ve y la que todos ven. Pero Él no sabe que esas heridas vienen de cosas más profundas, de errores más profundos, de pecados, de hábitos y de despojos que otros nos han hecho y que son más profundos. Por eso, después de vendarle y cortar esa hemorragia inicial, vamos con el aceite del Espíritu Santo, vamos con el vino que representa la sangre de Jesús, que limpia, que perdona, que desinfecta, y entonces sí, vamos con esa triple acción: las vendas, el aceite y el vino. Y hay gente que vive todavía en tanta esclavitud, porque todavía son esclavos de su orgullo, de su ignorancia, de no conocer a Dios. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es ayudar a la gente en su necesidad. ¿Qué me gano yo si hay un hombre en el metro pidiendo un bocadillo y yo le doy un folleto evangelístico y le dejo con hambre? ¿Tú crees que va a leer el folleto? Probablemente no. Si tiene mucha hambre, a lo mejor se lo come, pero va a ser más fácil que lea el folleto o que escuche mis palabras si yo le doy un bocadillo que calme esos 3 días que lleva sin comer. ¿Estamos entendiendo? El mesón, dice que luego lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. El mesón puede representar la iglesia, pero también puede representar tu célula o tu casa. Tu propio hogar puede ser un mesón para acoger gente que está herida. Y a mí me encanta porque la iglesia hace este trabajo y es un trabajo tan maravilloso, es un trabajo que recompensa todo el esfuerzo. Ver vidas restauradas, ver jóvenes que vuelven a sus padres, ver
mujeres que perdonan a sus maridos, maridos que perdonan a sus mujeres, ver familias que salen de deudas, ver gente que hace caso del llamado de Dios. Me encanta este trabajo. No es un trabajo, ay de mí si no lo hago, pero le llamo trabajo porque es mi ocupación. Pero hay tantas cosas buenas y maravillosas que podemos ver en la iglesia, y no nos cansaremos hasta que el Señor venga. Ahora, este hombre nos cuenta la Biblia, estamos terminando la parábola y vamos a orar. Este hombre nos cuenta la Biblia que cogió 2 denarios de su propio dinero, pagó el mesón. Claro, él no le dijo al mesonero: oye, tú que tienes muchas habitaciones, ayúdame, ya que he traído yo a este hombre, pues tú me prestas la habitación. No. Él, de su propio dinero, pagó para la restauración de esta persona, porque el evangelio cuesta dinero. Tú sabes que Jesús llevaba una bolsa de ofrendas, ¿verdad? Algunos que creen que Jesús era pobre y no tenía para comer nada ni para vestirse. Él manejaba una bolsa de ofrendas que le daban sus amigos ricos. Jesús tenía algunos amigos ricos. Jesús no tenía problemas con los ricos convertidos, con los ricos humillados ante Dios. Con esos no tenía ningún problema. Y le daban ofrendas, y mujeres le servían de 1000 maneras diferentes. Pero el evangelio cuesta dinero. Por eso el diezmo es atacado. ¿Por qué creéis que hemos podido abrir un ministerio nuevo en Valencia? ¿Pensáis que en Valencia no se paga alquiler de un local? Claro, en Valencia se pagan alquileres. ¿O Pipe y Mercedes ya no tienen hambre ningún día? Se les ha quitado hemos orado para que no tengan hambre, para que puedan vivir sin luz, sin agua y sin gas. Hemos pensado en eso. No, todo es dinero, todo es dinero. Tenemos una finca de campamentos y cada año procuramos que esté un poquito mejor, y todo es dinero. Pero ¿cuántos niños y jóvenes fueron apartados para Dios en esos campamentos? Y hoy le sirven. Hoy sirven a Dios a tiempo completo algunos. Otros han sido restaurados, otros están en proceso de restauración. Otros no recibieron nada de lo que se les dio. Nos enfocamos en los que sí, como Jesús. Nos enfocamos en los que quieren, porque el evangelio es algo voluntario, pero cuesta dinero. Nosotros tenemos que invertir en la salvación de la gente. Si tú quieres compartirle a tu vecino y no sabes cómo, quizá primero le tienes que hacer un día un regalo, una tarta, le cocinas algo, le traes un recuerdo de tus vacaciones y mira, me acordé de ti para que lo pongas ahí en el salón, un plato de Ibiza. Pues bueno, pero el evangelio cuesta dinero y a veces no queremos entender esa realidad. Ahora, el mesonero, ¿quién es el mesonero? También tú puedes ser el mesonero, pero para mucha gente el mesonero es el profesor que te da el Conéctate, o el curso de sanidad, o cualquier otro curso. O el mesonero puede ser tu líder de célula. Y tristemente hay gente que dice: no, yo no quiero un líder de célula, yo no quiero nadie que me mande, yo no tengo por qué tener a alguien a quien contar mi vida, y se inventan unas cosas, hay unas justificaciones para no entrar en el diseño de Dios. Cuando nosotros vamos así por la vida, como yo no necesito un mesonero, yo no necesito un líder, lo único que estamos diciendo es: yo estoy bien, yo no estoy enfermo, yo no necesito ayuda, yo no necesito consejo, no necesito nadie que esté pendiente de mí, yo puedo solo. Y entramos en una línea y en una dinámica de orgullo y de altivez que nos puede acabar matando. El mesonero se ocupó durante varios días y semanas de que este hombre se tomara la medicina, de que este hombre se limpiara las heridas, de que este hombre se comiera la sopita. Esa es la función del líder. El líder no estaba ahí para organizarle la vida a ese señor.
El líder estaba para supervisar los pasos que estaba dando. Y si tú quieres salir de algunos asuntos de tu vida que todavía no has podido deshacerte de ellos, quizá hay todavía heridas no sanadas, quizá hay una sanidad que se está tardando tanto en producir, hay una estabilidad que no consigues y sigues estando en sube y baja emocionalmente, quizá hay problemas económicos que llevas arrastrando tanto tiempo a pesar de estar en la vida cristiana. Pues probablemente necesitas un mesonero que se asegure de que todos los días te tomas la sopita, de que descansas las horas necesarias, de que vienes y comes la palabra de Dios, de que vienes y te haces un presupuesto para vivir, etcétera, etcétera, etcétera. El líder no está para dar órdenes, el líder está para acompañar y supervisar el proceso de tu vida. Si tú lo desprecias, bueno, en esta ocasión vemos que era un personaje necesario, importante en la restauración de este hombre que había sido despojado. Versículo 36 y 37, y con esto terminamos. ¿Quién fue el prójimo?, le pregunta Jesús otra vez. El que usó misericordia. Y Jesús le dice, entonces ve y haz tú lo mismo. ¿Para quién eres tú su prójimo? ¿Quién quieres hacer que sea tu prójimo en los próximos días? ¿Vas a mirar con ojos de misericordia o estás endurecido? Quizá estás endurecido y Dios quería que escucharas este mensaje hoy y que te conviertas en un samaritano o pidas ayuda y te dejes ayudar, porque la historia no lo cuenta así, pero bien podría haber sido que este hombre medio muerto le hubiera dicho, tú eres samaritano y me vas a ayudar. No, prefiero morirme. Porque a veces somos así, que para que Dios me ayude yo tengo que hacer esto y esto y esto. No, prefiero morirme, prefiero seguir como estoy. En estos días necesitamos escuchar este mensaje, porque honestamente a la mayoría de la gente se le quitan las ganas de buscar a Dios en estas fechas. Honestamente. Y eso para mí es una prueba muy real de que estas fiestas tienen algo raro. No nos vuelven más sensibles a la necesidad de otros. Estamos más pendientes de recibir que de dar. Estamos más pendientes del ocio y de disfrutar. Y esta sociedad se parece cada día más a Sodoma y a Gomorra. Pero a veces la gente cree que Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque había muchos prostíbulos y muchas orgías. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Dice en Ezequiel 16:49, dice: la maldad de Sodoma, tu hermana, fue soberbia. Mira, soberbia. Yo no necesito ayuda. Yo no necesito un mesonero. Yo no necesito que nadie me rescate. Yo no necesito consejos de nadie. Yo puedo. Si vengo a la iglesia es por hacerle un favor a la iglesia. Soberbia. Saciedad de pan. Estos días, ¿verdad?, nos hemos puesto como el Kiko, que dicen. Saciedad de pan. Pero esa saciedad de pan tiene implícita una cuestión, y es que yo me sacio, pero ahí al lado hay uno que está muriéndose de hambre. Y eso era lo grave en Sodoma y en Gomorra. Lo grave era que mientras la gente hacía banquetes en sus casas, ahí en la calle había gente muriendo de inanición, muriendo de hambre. Eso era lo grave. Lo grave no era el banquete. Lo grave era que yo me saciaba, pero ahí había gente con necesidad y yo no la veía. Pero también es abundancia de ociosidad.
¿Te suena esto? Abundancia de ociosidad. Tú abres el periódico ahí en internet y pones 10 planes para estas navidades. ¿Qué hacer en Barcelona en la Semana de Reyes? ¿Cómo te puedes divertir? Y entonces allí te ponen todos los planes para pasarlo bien. Unos más caros, otros más baratos, pero es abundancia de ociosidad. ¿Cuánto pasas leyendo la Biblia en contraste con la cantidad de vídeos que ves en las redes sociales? Muchas veces os hago esta pregunta, pero me gustaría que algún día os caiga, que os caiga. Abundancia de ociosidad. Decía un cantante, creo que era Joaquín Sabina, que a él le habían salvado muchas veces los libros, porque a veces iba a un país y se retrasaba el vuelo y entonces había horas en el aeropuerto, y mientras los músicos que van con él estaban perdiendo el tiempo, aburridos y aburriéndose y viendo vídeos bobos, él cogía un libro y dice: yo me transportaba a la antigua Roma leyendo esa novela. Yo me iba al espacio en una nave, en una misión, porque era un libro. ¿Cuántas veces hemos perdido literalmente el tiempo muerto y no lo hemos redimido, como nos dice el apóstol Pablo? Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos libros hemos dejado de leer? Hay aquí papás que tienen que leer libros sobre la crianza de los hijos, libros especializados, libros escritos por cristianos a los que Dios les ha dado un toque especial para ayudar a los papás, y no, prefieren ir a otras cosas o hacer otras cosas. Y el problema no es hacer otras cosas, el problema es dejar de hacer lo prioritario, lo importante. ¿Cuántos aquí tienen que ordenar sus finanzas pero no se han puesto a ello? ¿Cuántos de aquí tantas cosas y no aprovechamos el tiempo? Abundancia de ociosidad. Me decía Javier el otro día, Javier y Jorgelis me decían: no, tengo unos días libres y Dios me ha dicho que vaya al Arco del Triunfo y predique allí, aunque no vaya toda la iglesia ese día. Y fue y lo hizo. Me parece genial. Fue y lo hizo, él solo con su esposa allí, anunciando el evangelio. No digo que tengamos que hacer eso todos, pero honestamente, ¿cuánta ociosidad tenemos encima? Dormimos más de la cuenta, vemos cosas que cuando acaba el día, si hemos visto 100 vídeos, y a veces me quedo corto, no recordamos ni uno solo, porque son cosas totalmente banales, absurdas, insignificantes. No recordamos nada. ¿Cómo vamos a recordar un versículo? ¿Cómo vamos a recordar una promesa de Dios? ¿Cómo nos va a hablar Dios si nuestro oído está en la abundancia de ociosidad? Pero dice más acerca de Sodoma y de Gomorra. Dice: y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Fíjate que la saciedad de pan o la abundancia de ociosidad, bueno, pudieran tener un pase siempre y cuando no haya algo más importante que hacer. Pero siempre hay algo más importante que hacer. Por eso el Señor dice: tuvieron soberbia, tuvieron saciedad de pan, abundancia de ociosidad, pero además, en contraste, no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. No vieron la necesidad de aquel hombre medio muerto a su lado. No vieron al vecino, no vieron al amigo en el trabajo, no vieron al del gimnasio. No lo vieron. Simplemente pasaron de largo. Señor, perdónanos por la falta de misericordia